Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul conmueve a todos con una sola frase: estoy orgullosa de Burak y de nuestra hija. Esta inesperada declaración ha encendido las redes sociales y ha provocado una oleada de reacciones por parte de sus seguidores, amigos cercanos y fanáticos de la pareja. Hoy te contamos todos los detalles de este momento que ya es considerado uno de los más emotivos del año. Todo comenzó con una simple fotografía publicada por Neslihan en sus historias, donde se la ve de espaldas, observando cómo Burak juega con su pequeña hija en un jardín lleno de hojas otoñales. Lo que hizo explotar el corazón de todos fue el mensaje que acompañaba la imagen: a veces, el silencio de este jardín dice más que 1000 palabras. Estoy orgullosa de Burak y de nuestra hija. Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos pensaron que se trataba de una indirecta ante los rumores de tensión entre la pareja, pero todo indicaba lo contrario. Según fuentes cercanas, esta publicación fue un acto de amor puro, un gesto de reconciliación y de admiración familiar que nació de un momento completamente espontáneo. Al parecer, la pequeña había preparado una pequeña función de teatro en casa para sus padres. Con disfraces hechos a mano y un libreto improvisado, la niña quería representar su versión de una familia feliz. Fue entonces cuando Burak, emocionado, no pudo contener las lágrimas. Verla ahí, tan segura, tan creativa, me hizo entender que todo esto ha valido la pena, comentó Burak entre lágrimas, según contó un amigo cercano presente en ese momento. Neslihan, conmovida hasta lo más profundo, decidió capturar ese instante sin que nadie lo notara y compartirlo más tarde con sus seguidores. No es una demostración pública, es una declaración de mi alma, habría dicho luego en un grupo privado de amigas. La actriz, que suele ser muy discreta con su vida personal, esta vez rompió el esquema y permitió que el mundo viera un retazo de su vida más íntima. La reacción de Burak ante la publicación no tardó. Cuando leí eso, me quedé sin palabras. No sabía que ella había tomado esa foto. Y leer sus palabras me hizo sentir que todo está bien entre nosotros. Estamos donde debemos estar, confesó en una entrevista reciente. El impacto emocional de este pequeño gesto se sintió también en el círculo cercano de la pareja. Una de las amigas de Neslihan comentó: ella siempre ha sido fuerte, pero verla tan vulnerable y agradecida fue hermoso. No todos los días se escucha a una madre y esposa decir esas palabras con tanta paz. Incluso los fans han reaccionado con mensajes profundamente emotivos. Gracias por mostrarnos que el amor no necesita escándalos para brillar, escribió una seguidora. Otro comentó: Burak y Neslihan nos enseñan que las pequeñas cosas son las que construyen una familia feliz. Y lo que vino después no hizo más que reforzar ese sentimiento de unidad que la pareja proyecta. En los días siguientes a la publicación, se difundió un video tomado discretamente por un familiar, donde se ve a Burak y Neslihan sentados en el césped con su hija entre ellos, dibujando con tizas de colores sobre el pavimento del jardín. La imagen de los tres riendo y compartiendo ese momento simple, pero profundamente humano, conmovió nuevamente a todos. Fue como si esa escena confirmara lo que las palabras de Neslihan ya habían adelantado, que el amor habita en los detalles, y que la familia, para ellos, es su verdadero hogar. En una entrevista radial que Burak concedió unos días después, se mostró más abierto que nunca al hablar de su rol como padre y compañero. Siempre pensé que el trabajo era lo que me definía. Pero después de ver a mi hija interpretar esa pequeña obra, entendí que mi mayor obra es mi familia. Y Neslihan es el alma de esa historia. Su voz se quebró levemente al pronunciar estas palabras, dejando ver que no se trataba de un simple discurso mediático, sino de una verdad profunda y emocional. Por su parte, Neslihan continuó con su silencio habitual en redes, sin agregar más palabras a su publicación inicial, como si supiera que no hacía falta.
Sin embargo, días más tarde, publicó una imagen de una hoja seca sobre el piano de su casa, acompañada de una frase simple pero poderosa: la música de nuestra vida suena mejor cuando todos tocamos al mismo ritmo. Aunque no mencionó nombres, los seguidores entendieron que se refería a la armonía que están construyendo como familia. Una fuente cercana a la familia reveló que tras algunos meses complicados, donde ambos enfrentaron retos personales y profesionales, decidieron priorizar su hogar y el bienestar de su hija. No es que hayan estado al borde de una ruptura, pero sí se dieron cuenta de que estaban viviendo en piloto automático. Esta pausa emocional los obligó a mirarse a los ojos otra vez, explicó el allegado. El entorno de la pareja ha celebrado este reencuentro emocional. La madre de Neslihan, en una reunión familiar reciente, habría dicho emocionada: verlos así me devuelve la esperanza. Sé que lo que tienen es real. Mientras que un compañero de rodaje de Burak comentó: desde que pasó todo esto, llega al set con una energía diferente. Está más centrado, más presente. Como si hubiera encontrado su equilibrio. La historia ha dado también pie a una serie de especulaciones sobre un posible nuevo proyecto conjunto entre ambos. Algunos medios señalan que podrían protagonizar una película basada en los desafíos y triunfos de una pareja que lucha por mantenerse unida en medio del caos moderno. Aunque ninguno de los dos ha confirmado esta información, los fans ya han comenzado a expresar su entusiasmo. Sería hermoso verlos en pantalla otra vez, pero más hermoso aún saber que lo que transmiten es real, escribió una seguidora en un foro. Lo cierto es que esta serie de acontecimientos ha dejado en evidencia algo que va más allá de una simple anécdota familiar. La publicación de Neslihan, la reacción de Burak, y los gestos compartidos en silencio, nos recuerdan que el amor más profundo no necesita grandes declaraciones ni gestos espectaculares. A veces, basta una frase, una imagen o una lágrima para contar una historia que millones entienden sin necesidad de más palabras. Y como bien dijo Neslihan en una conversación íntima con una amiga que luego se filtró: no quiero que mi hija recuerde premios o alfombras rojas. Quiero que recuerde nuestras risas, nuestras noches de cuentos, nuestras tardes de otoño en el jardín. Porque al final, eso es lo que queda. Una lección sencilla, pero poderosa. Porque cuando el amor es real, no necesita escenario. Vive, respira y brilla, justo ahí, entre hojas secas, crayones y miradas que lo dicen todo. Si también te emocionó esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos en los comentarios qué opinas sobre este hermoso gesto de Neslihan. Hasta la próxima noticia.